Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Estamos en la meditación del día de hoy, en Meir, Perec 1, Pasuk 16. Y mientras recorría la ribera del mar de la Galil, vio a Simón y a sus hermanos Andrai echando una reshet en el mar, porque eran pescadores. Yeshua les dijo: venid en pos de mí y les educaré para que seáis pescadores de hombres. Inmediatamente, dejando sus redes, le siguieron, y caminaron un poco más adelante. Vio a Jacob ben Saddai y a Johanán, su hermano, en su barca reparando sus redes. Y sin perder tiempo les llamó, y dejando a su padre Sabdai en la barca con las Sidijim, lo siguieron y llegaron a Cafarnahum, y no más arribaba el Shabbat, entraba en el Bet Knesset y enseñaba. Y se asombraban de su enseñanza, porque lo hacía con autoridad propia y no como al estilo de los escribas. Bien, pues esto nos trae a la mente, al corazón, algo muy importante. Hashem, quien es bendito, envió a nuestro Santo Maestro, y tenía, independientemente de la abodá extraordinaria de traer la redención, se tuvo que cumplir varios objetivos en su vida. Y uno de ellos es precisamente educar a un grupo de talmidín para que continuaran la obra cuando él en su momento fuera llevado y ocultado por el tiempo que el Eterno, quien es bendito, determine. Entonces esto era muy importante, porque si habría de haber una continuidad, y la hay, entonces una de las cosas importantes es si en el judaísmo se da esa continuidad a través de que los maestros eduquen a sus talmidín, a sus hijos espirituales, para que estos puedan ser capaces de poder sobrellevar el cargo que después de sus maestros deben llevar. En este caso, la misma boda que los maestros llevan, es la misma boda que los talmidín llevarán en un determinado momento. Ciertamente, aun cuando es parecida, no es igual. Cada quien, el Eterno le ha puesto y le ha dado una parcela, sea más grande, sea más chica, sea del tamaño que sea, a todos nos ha dado una responsabilidad. Y en este caso, el Eterno se la había dado a Yeshua, y Yeshua a su vez habría de dejarlo esta responsabilidad de una manera muy especial en sus talmidín. De ahí entonces la importancia de la selección. La selección de los talmidín no fue algo trivial ni a la ligera, sino él sabía y él miraba el corazón de los hombres, porque el Eterno lo guiaba y lo dirigía, como está escrito: en él estaba la plenitud de la divinidad. Hablando del Eterno que habitaba, como habitaba en el templo construido primeramente en la tienda de reunión que fue elaborada por Moshe y el pueblo de Israel en el desierto, y posteriormente en el primer templo, y ahora en el contexto de nuestro Santo Maestro, en el contexto del segundo templo. Entonces, ciertamente, especialmente en el tiempo de Moshe, se hizo manifiesto el hecho de la presencia divina, la Ruach HaKodesh, la Kedushá, y por lo tanto esta manifestación se daba, pero ciertamente la presencia divina llenaba la tienda, pero la tienda no se convertía en Dios porque la presencia divina estaba ahí, sino cuando partía la presencia divina de ahí, la tienda de reunión seguía siendo la tienda de reunión,
y desde luego la presencia divina se apartaba de ella. Esto es muy importante para entender que también en la vida de nosotros puede y está la divinidad cuando nosotros tenemos una aceptación de parte de Él, cuando nosotros dejamos la idolatría, el paganismo y le creemos a Dios. Y entonces se da en nuestra vida una restauración y especialmente a través de la redención que nos proveyó. ¿Por qué decimos y hablamos de todo esto? Porque es importante remarcar, afirmar, recordar que Yeshua era y fue el enviado de Hashem, y nunca entender o imaginar siquiera que es otra cosa más que el Mesías, el enviado, el ungido, el embarrado del Eterno, quien es bendito. Entonces, esto es muy importante y esto lo tenemos que tener muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Basado en esta situación, entonces, hablando de la selección, era muy importante para Yeshua seleccionar adecuadamente, y el Eterno lo guiaba para hacer esta selección. Así que fue seleccionando cada uno de ellos, cada quien en su carácter, cada quien en su forma, cada quien. Incluso el Eterno, quien es bendito, había dado ciertas características que en este momento, cuando los llama, no se ven. En este momento, cuando inician su capacitación, su educación a los pies de su maestro, no se ven todas esas cosas tan extraordinarias. Sin embargo, cuando el maestro, después de 3 años, después de un tiempo considerable, el Eterno, quien es bendito, le otorga que les dé autoridad para poder llevar a cabo Avodat Hashem. Entonces, consecuentemente, ellos iniciarían un servicio muy importante al Eterno, y igual que nuestro Santo Maestro echaría fuera demonios. ¿Y por qué todo esto de las sanidades y por qué todo esto de los milagros? Porque determinaba de alguna manera que ciertamente no solamente Yeshua había sido llamado, escogido y enviado, pero ahora también los talmidín de Yeshua fueron escogidos, llamados y también enviados para servir al pueblo de Israel. Esto es algo muy importante porque al final del día el propósito mayor de todo esto es dar a conocer la luz, dar a conocer al Eterno, quien es bendito, a mantener la luz de la verdad en claro y muy en claro en las mentes y en el corazón del pueblo, y desde luego alumbrar a todos aquellos que necesitan la luz. Ciertamente esto tendría un valor extraordinario, porque en la medida que se educa, en la medida que nos educamos todos y cada uno, tenemos entonces las capacidades para poder lograr los propósitos del Eterno. Y ciertamente Yeshua tenía, nuestro Santo Maestro, la responsabilidad de traer la redención, y en medio de todo de milagros, prodigios, combatiendo las filosofías que había en su momento en Israel y que estorbaban para que el pueblo pudiese tener un acercamiento verdadero al Eterno, quien es bendito. En medio de todo esto no se veía realmente cuál sería el producto de su advenimiento en esta manifestación, pero al final miramos cómo él fue como cordero llevado al matadero para traer la redención del mundo y especialmente de Israel. Entonces no se veía, pero al final del día tienen que cumplir muchas cosas como nuestra vida. Lo mismo sucedió con Mashiach, nuestro Adón, que no se veía el propósito más importante de su abodá, de su servicio a Hashem. No se veía, se veían muchas cosas, se veían los milagros, prodigios, las confrontaciones, sus enseñanzas, sus midrashim, todo eso se veía,
pero no se veía claro, incluso aun cuando él muchas veces habló de esta Bodá Hashem a sus discípulos. Los discípulos muchas veces se quedaban cortos porque no entendían, porque no comprendían de qué les hablaba, como dicen las mismas escrituras. Pero ciertamente había un propósito importante, y ese propósito importante era de que el pueblo, especialmente sus talmidín, pudieran conocer y reconocer al Mesías de Israel, y en casos muy especiales que fueron en los casos de sus discípulos, ser educados de una manera especial. Ya después de la selección viene la capacitación, la educación, y después de la capacitación, la educación, vendría el que sean enviados, es decir, ocuparlos para poder llevar a cabo la empresa, los propósitos que el Eterno tiene. Lo mismo que sucede con Mashiach Yeshua, lo mismo sucede con nosotros. Dentro del caminar muchas veces hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que aprender y todo aquello, pero como que a veces como que la razón de nuestro llamado no se ve claro, como no se veía en el caso de Mashiach Yeshua, pero que al final se ve claro que la razón de su advenimiento era la redención. Esa era la razón mayor y la más extraordinaria. Lo mismo sucede con nosotros. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros somos llamados y vamos haciendo y llevando a cabo muchísimas cosas en nuestra vida. Somos llamados a guardar los mandamientos, a hacer el bien, etcétera, etcétera. Pero en la medida que nosotros vamos alcanzando cierta madurez en nuestra vida, empezamos a vislumbrar las razones y los propósitos por el cual el Eterno, quien es bendito, nos ha llamado. En el caso, por ejemplo, de Abraham, en el caso de Isaac, en el caso de Jacob, ellos tuvieron un sinfín de circunstancias, situaciones, como estamos estudiando las diversas parashot, y miramos precisamente cómo el Eterno los lleva en una madurez extraordinaria, lograr esa madurez de tal manera que sean confirmados en el camino de comprender la unidad y la unicidad del Eterno, quien es bendito. Y todo esto tenía que suceder en sus vidas a fin de madurarlos como hombres de fe, y esto siguiera y continuara en la vida de todo el pueblo de Israel y fuera un ejemplo para todo el mundo, de tal manera que pudiera haber esa manifestación de la emuná, esa manifestación del servicio, de la entrega al Dios uno y único. Entonces vemos todas estas cosas en la vida del pueblo de Israel, pero especialmente en los talmidín de Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, mis amados, en nuestra reflexión debemos entender que es importante la capacitación, y muchas veces estamos en ese proceso, pero por lo que podemos ver y aprender de nuestro Santo Maestro, que así como él tuvo que ser expuesto a muchas cosas a fin de demostrar y mostrar que verdaderamente él era el enviado de Hashem, incluso ser probado por el cielo. Eso es muy interesante porque estas pruebas tuvieron y confirmaron su llamamiento y también la selección que el Eterno había hecho de él. Entonces, de igual manera, a todos y cada uno de nosotros el Eterno nos ha seleccionado y nos ha dado un llamamiento. No desoigamos, no pongamos oídos sordos a este llamado, sino de que entendamos que el Eterno, quien es bendito, nos ha delegado una gran responsabilidad, y por lo tanto debemos buscar llevar a cabo el llamado del Eterno, el servicio del Eterno. Eso es lo que hizo Yeshua, eso fue lo que hicieron los talmidín de Yeshua, eso fue lo que hicieron los patriarcas, y eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Sirvamos al Eterno con corazón alegre y siempre siendo responsables
de lo que Él nos ha llamado a realizar. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.